Hola, te damos la bienvenida a Noches de Salud con la doctora Clenia Díez González, un podcast que transformará tu organismo, recupera tu salud y mejorará tu vida. Hola, soy la doctora Clenia Díaz González. Te doy la bienvenida a mi podcast. Quédate en este episodio porque aprenderemos unas cosas muy maravillosas sobre nuestro cuerpo. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Esto es una oportunidad para que nuestra conciencia aumente sobre el impacto de esta enfermedad en las personas. También esta fecha busca destacar también las oportunidades que existen para fortalecer todo lo que es la prevención. Prevención que a mi juicio es lo más importante. El diagnóstico ya nos lleva a la enfermedad. Hay que ir a la raíz del problema y solucionar una enfermedad que está afectando tanto a nuestro planeta. El número de personas que viven con diabetes actualmente en el mundo aumentó en los últimos 30 años. Pasaron de aproximadamente 100 millones a 400 millones. De estos, 62 millones aproximadamente están en la región de las Américas. Esto nos da mucho que pensar y que trabajar. Este número se ha triplicado más en la región desde 1980 y puede ser mayor, ya que un 40% de las personas con diabetes desconoce aún su condición. Pensemos siempre que las personas que tienen diabetes tienen más riesgo de enfermar gravemente y de morir de otras enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis. La diabetes es la principal causa de la ceguera en las personas entre 40 y 74 años. Las personas que viven con diabetes tienen hasta 3 veces más riesgo de fallecer de enfermedades cardiovasculares, una enfermedad renal o de un cáncer. Y hemos podido constatar durante estos últimos años con la pandemia que las personas con diabetes tienen el doble de riesgo de desarrollar un cuadro severo. El aumento de los factores de riesgo para la diabetes es alarmante en los niños y en los adolescentes. Veo en consulta adolescentes, niños ya con diabetes y diabetes tipo 2. Se pensaba que los niños solo tenían diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune donde el páncreas no produce insulina. Y la diabetes tipo 2 solo se veía en el adulto, pero ya esto ha sido historia pasada. Ya tenemos niños con diabetes tipo 2 y tenemos adolescentes con diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes? Bueno, es una discapacidad en la forma en que el cuerpo va a regular y usar el nivel de azúcar como combustible. Esta afección antes se creía que no tenía una solución y ya sí, usted no tiene por qué padecer de diabetes para toda su vida. Es decir, es una enfermedad que puede ser curable. Nos hicieron entender en nuestros años de estudio de medicina de que era una enfermedad crónica y todavía se maneja por muchos médicos y que si usted tiene un factor genético, usted va a padecer de diabetes y eso no es así. ¿Qué síntomas tiene un paciente cuando hay diabetes? Bueno, las 4P, que son polidipsia, que es la sed, un aumento de la sed, polifagia, que es un aumento del apetito, pero usted come y no engorda, poliuria, que orina constantemente, y pérdida de peso, es decir, come pero pierde peso. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Esas son las 4P que significan los síntomas principales de la diabetes. Las 4P de la diabetes. Usted puede estar presentando otros síntomas que no sabe que tiene diabetes. Por ejemplo, puede estar con mucha fatiga, visión borrosa, heridas que tardan en sanar, o infecciones frecuentes. Tenemos muchos pacientes que comienzan con infecciones a repetición, gripas más de lo común, problemas respiratorios, infecciones digestivas, muchas itis, como uno dice, a repetición. Puede tener un entumecimiento, un hormigueo en las manos, en los pies
Y también muchas veces pueden aparecer unas zonas en la piel oscurecidas, que puede ser a nivel del cuello, las axilas, el cuello, que el paciente no entiende por qué. Y ahí está comenzando lo que se llama resistencia a la insulina. Y eso es básicamente en lo que me quiero basar. Usted, para llegar a esta situación de la resistencia a la insulina, usted puede saber que debe de controlar su peso. Tener sobrepeso u obesidad siempre es un riesgo principal para una diabetes. El almacenamiento de la grasa, principalmente en el abdomen, las caderas y los músculos, indica también un factor de riesgo. La inactividad, es decir, la falta de movimiento, la falta de ejercicio, la actividad física te ayuda a controlar el peso y hace que los músculos se vuelvan más sensibles a la insulina. Y esto ayuda a la resistencia a la insulina. Usted puede tener antecedentes familiares, pero no por esto usted tiene que tener diabetes. Usted puede controlarlo con estos factores que le dije: controlar su peso, la alimentación, el ejercicio. Y algo muy importante, tenemos como norma en la sociedad, se piensa que, no sé cómo fue que llegó a nosotros todo esto, de que habían que comer 5 o 6 veces al día. Eso no es correcto. Cada vez que usted come un alimento, se estimula todo este proceso donde usted va a seguir haciendo resistencia a la insulina. Lo ideal para no aumentar de peso y para no tener diabetes es no comer, pero como uno tiene que comer, porque si no muere, tiene que ser adecuado. Y lo ideal es comer 3 veces al día y el día que pueda comer 2, pero comer adecuadamente. Lo ideal es tener alimentos que sean ricos en fibra, que tengan bajo contenido graso y que tengan muy pocas calorías. Debe concentrarse en frutas y en vegetales y algunos cereales integrales. Las grasas buenas. ¿Cuáles son las grasas buenas? El aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aguacate, los frutos secos, la mantequilla, pero el ghee, que es la mantequilla clarificada. Estas son grasas buenas y son alimentos buenos que te van a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Además de la alimentación, que debe ser, como te he dicho, 3 veces al día, puede ser un desayuno, un almuerzo, una comida. El ayuno intermitente es muy importante también para evitar la resistencia a la insulina. El cuerpo limpia, el cuerpo desintoxica. Y además de eso, también hay que aumentar el consumo de algunos alimentos o de algunos minerales, como son, por ejemplo, la cúrcuma, que te puede ayudar mucho, la canela. Media cucharadita de canela en polvo al día puede mejorar mucho la resistencia a la insulina. Los arándanos, una cucharada de arándanos licuados al día también te puede ayudar. El vanadio es uno de los mejores medicamentos para resistencia a la insulina. Yo utilizo mucho el vanadio en mis pacientes, el picolinato de cromo. El magnesio, el cromo son muy importantes para la resistencia a la insulina también. Es muy importante que recuerdes que siempre debes de hacer ejercicio, mantener una dieta bien equilibrada, mantener el peso adecuado. Sobrepeso no es peso adecuado y sobrepeso ya lo das de 3 a 4 kilos por encima de tu estatura, ya tienes sobrepeso. Tomar medicamentos también como los que antes te dije. Recuerda también que es muy importante siempre realizarte el examen de insulina. La glicemia pre o la glicemia post o la hemoglobina glicosilada, ya ellas te van a decir ya que estás en una situación de riesgo alto o que ya tienes una diabetes, pero la insulina es la que te va a decir años antes si tú ya debes de tomar alguna conducta en tu vida para no llegar a una prediabetes. La insulina siempre debe estar por debajo de 5.
Ya los laboratorios, hay algunos que tienen unas cifras mayores, pero siempre que tenga un paciente que tenga por encima de 5, siempre va a tener ya un riesgo de diabetes. Es una enfermedad completamente prevenible. No tienes por qué sufrirla, aunque tengas familiares con diabetes, mamá, papá. Si te acercas a mi consultorio, podemos hacer un tratamiento integral desde la prevención. Utilizo todas las terapias, medicina china, terapias de sueroterapia para el caso de que ya haya una diabetes, o también cuando el paciente empieza con una resistencia a la insulina. Entonces también podemos empezar a controlar esto y no llegar a la diabetes. Te invito a que nos visites y podemos determinar qué es lo que te está sucediendo.